Entonces, como siempre, cualquier inquietud que tengamos, cualquier sugerencia, cualquier duda, abren el micrófono y, y explicamos lo que sea pertinente. Entonces voy a proceder a compartirles mi pantalla. ¿Me confirman si la estamos viendo, porfa? Sí, señor. Listo, gracias María Mercedes. Entonces hoy vamos a hablar de un elemento que ya habíamos utilizado. Hoy lo vamos a explicar más detalladamente. Hoy vamos a ver cuáles son sus funciones, cómo se utiliza, cuáles son los diferentes tipos de multímetros que existen y vamos a poner unos ejemplos pues muy sencillos para que podamos utilizarlo. Y vamos a utilizar hoy un software nuevo, como les había comentado en clases pasadas. Vamos a utilizar el Multisim y vamos a utilizar el Tinkercad. Entonces ya al final de la sesión les voy a explicar cómo vamos a utilizar ese software eh, y cómo vamos a hacer los ejercicios. Es un software muy sencillo, es gratuito, al igual que el Multisim es muy didáctico, muy visual, muy intuitivo, entonces no creo que vayamos a tener problema con eso. La mayoría de las personas que están acá presentes ya entregaron el trabajo, les fue muy bien con el tema de abrir el usuario y del manejo de la herramienta. Entonces yo creo que con esta siguiente software, yo creo que nos va a ir muy bien. Entonces vamos a iniciar con la explicación de las diapositivas y cualquier cosa entonces vamos hablando ahí, me van preguntando y yo les voy respondiendo las dudas que vayan surgiendo. Acá tenemos un índice, tenemos la introducción, componentes, fundamentos teóricos, mediciones de resistencia, de corriente, de tensión y algunos ejemplos. Entonces vamos a tomar la definición textual, vamos a leerla y vamos a ir entendiendo qué es un multímetro. Entonces la definición nos dice que un multímetro es un instrumento de medición electrónico que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes son medir tensión, corriente y resistencia. Entonces estos multímetros que ustedes pueden ver ahí en la imagen, los hay de diferentes tipos. Acá vamos a hablar de dos principales, que es el multímetro digital y el multímetro análogo. Entonces el que nosotros vamos a utilizar más que todo en ocasiones que nos surjan, si de pronto ustedes tienen acceso a un laboratorio, si tienen acceso en su trabajo a estas herramientas, lo más común es encontrar los dispositivos electrónicos, los multímetros electrónicos. Los análogos ya están un poquito en desuso, sin embargo todavía existen y pues hay que saber cómo se manejan, cómo operan, cómo leerlos. Eh, también en la parte académica se utilizan mucho por el tema del aprendizaje. Entonces hay que tenerlo en cuenta que existe y que pues tenemos que saber cómo funciona. Acá nos hablan de que el multímetro es capaz de medir diferentes parámetros eléctricos. Para el alcance de este curso, nosotros nos vamos a limitar a la tensión y a la corriente directa y a la resistencia. Estos aparatos pues pueden medir también la tensión alterna, la corriente alterna, pueden medir capacitancia, pueden medir elementos como condensadores, elementos como diodos, como transistores, pero pues como les decía, el alcance del curso está limitado solamente a la tensión y la corriente. Entonces acá ustedes pueden ver diferentes tipos, mm, diferentes configuraciones del multímetro, entonces para que lo vayamos teniendo en cuenta. Como les decía, entonces existe el análogo y el digital. El análogo también lo podemos llamar analógico. Y acá hay pues una breve descripción de cómo es el funcionamiento, de cómo se ve físicamente.
Entonces, si alguna vez se lo encuentran, entonces eh, hay que saber cómo opera. No vamos acá a entrar en detalle, pero es más o menos como leer un tacómetro de un carro, donde hay diferentes escalas. Tenemos la escala de corriente, de tensión, de resistencia. Entonces, no es tan complicado. Es simplemente leer el manual del aparato y mirar cómo es el tema de las escalas. Él utiliza una aguja que se mueve a lo largo de una escala que uno puede graduar. Tiene una particularidad que es menos preciso que los digitales, pero útil para observar variaciones rápidas en las mediciones. Entonces, cuando estamos en la parte académica, nos sirve para mirar el comportamiento de los circuitos desde un punto de vista un poquito diferente. Acá presentamos el multímetro digital, que es el más utilizado, el que, eh, el que más se usa en la parte industrial, en la parte académica, inclusive en las casas hay muchas personas que tienen este aparato para el tema de la batería de la moto, el tema de la batería del carro. Entonces, ya vamos a ir mirando más adelante cómo funciona esto, cuáles son las escalas, cómo son las conexiones. Por el momento, pues acá tenemos una definición, una definición teórica, entonces vamos a leer acá a ver qué nos dice. Dice que muestra las mediciones en una pantalla digital. Entonces ya no tenemos ningún tipo de escalas en la pantalla, sino que nos muestra directamente un número. Dice que es más preciso y fácil de leer que los analógicos. Por el tema de pronto de la interpretación de los datos que nosotros estemos viendo en un analógico, este de una vez nos bota el dato que nosotros estamos buscando, mientras que en el analógico nosotros tenemos que tener en cuenta de pronto la inclinación de la pantalla, cómo nosotros estamos observando, si estamos observando la escala correcta, entonces todas estas cosas influyen en la precisión del elemento. Nos dice también que incluye características avanzadas como retención de datos y autorrango. Entonces hay unos elementos, unos multímetros que tienen pues unas, unas prestaciones un poquito más sofisticadas, pero pues asimismo el precio es un poquito más elevado. Entonces, para efectos acá del curso, cualquier multímetro que de pronto ustedes tengan en la casa nos puede servir. Este es el multímetro más sencillo que podemos encontrar en el mercado. Nos sirve para medir los parámetros básicos que les comentaba anteriormente. Entonces este es el que vamos a simular ahí en el, en el software. Es el que nos vamos a imaginar que tenemos. Entonces es muy sencillo de leer, muy sencillo de interpretar. No es muy complicado de pronto para aquellas personas que no lo conozcan todavía. Entonces no es que tenga mucha complicación, mucha teoría, que sea muy complejo de analizar. Es algo muy sencillo. Entonces acá nos explica la selección del modo. Como les decía, pues tiene diferentes modos de medición. Entonces él tiene un selector, que es este que ustedes ven acá. Este selector ustedes lo pueden girar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la medición que vayan a hacer. Entonces acá, por ejemplo, en la parte superior izquierda del multímetro tenemos el símbolo de B, esto es para medir tensión, y al lado de la B tenemos dos rayitas, una que es una raya continua y una raya que es una raya discontinua. Esto nos indica que vamos a medir tensión directa, corriente directa, tensión directa en este caso, vamos a medir voltaje directo, y él nos da una escala. Él va desde los milivoltios, pasa por los voltios, hasta medir, algunos alcanzan a medir miles de voltios, dependiendo de la robustez del aparato. Estos que son sencillos alcanzan a medir hasta 1000 voltios. Acá en la parte derecha, superior derecha, tenemos la medición de tensión alterna.
que es con la que medimos en la toma de la casa. Esta no la vamos a utilizar acá en el curso, simplemente eh, la estamos mencionando porque pues tenemos que saber cómo, qué es lo que nos está ofreciendo, qué es lo que nos está otorgando el multímetro. Acá en la parte derecha tenemos una A y lo mismo, tenemos la línea continua y la línea discontinua. Entonces nos permite medir en milis, en micros y en amperios. Entonces, para efectos de lo que nosotros estamos estudiando y los experimentos que estamos haciendo acá, los ejercicios, la mayoría de la respuesta nos va a dar en mili y en amperios. Entonces no vamos a usar la terminología de kiloamperios porque eso ya se utiliza más en la parte de potencia. Nosotros estamos analizando acá las leyes básicas y nos vamos a limitar, nos vamos a enfocar en las mediciones pequeñas. Acá tiene unas funciones, como les decía, para el tema de los diodos, para el tema de los transistores. Entonces, por el momento esto no nos compete, no lo vamos a utilizar. De pronto en un curso que veamos más adelante de electrónica, que ustedes tengan la oportunidad de verlo, de tomarlo, entonces ya mirarán esta parte de acá. Acá nos da una función que es como un símbolo de un parlante. Esta función es muy importante porque nos sirve para mirar si están funcionando los cables si están funcionando correctamente los cables o las puntas del multímetro. Entonces ya lo vamos a ver más adelante con detalle. Y acá en la parte izquierda inferior vemos la parte de la medición de resistencia. Entonces lo mismo, hay unas escalas para medir kiloohmios, megaohmios, ohmios y, y los subíndices que podamos medir. Entonces, esta parte ya de la escala, entonces es muy intuitiva, muy fácil si uno ya conoce los parámetros eléctricos. Por eso les decía en las clases anteriores que para leer cualquier catálogo, para analizar cualquier equipo, ya sea de operación o de medición, tenemos que tener siempre muy claro los conceptos para no ir a cometer errores de medición, para no ir a cometer errores de cálculo y que siempre tratemos de hacer pues las cosas correctamente. Acá en esta última parte, este circulito azul que ustedes ven, hace referencia a la medición de los transistores. Acá tenemos para medir NPN y PNP. Entonces, por ahora no nos compete esto. Ustedes más adelante pueden ir a mirar, pueden ir si tienen la oportunidad de mirar, de ver un curso de electrónica análoga o de electrónica digital, entonces pueden, pueden ahondar más en este tema. Continuamos acá. Tenemos acá lo que les hablaba de la parte de la continuidad, que era este botoncito que hay acá, que tiene el símbolo como de un parlantico, como de sonido. Este no lo necesitamos para probar que estas puntas estén bien conectadas al multímetro y que estén en buen estado. En muchas ocasiones esas puntas quedan con mala conexión en el multímetro o de tanto uso se van sulfatando, entonces no nos damos cuenta de ese daño y empezamos a hacer mediciones y pues obviamente esas mediciones van a ser incorrectas o van a ser mediciones que no son de acuerdo a lo que nosotros esperamos por el tema de la continuidad. Entonces, ¿cómo medimos continuidad? Ponemos el cursor acá del multímetro en ese símbolo que les cuento, unimos la punta negra con la punta roja y en ese momento tiene que sonar el multímetro, tiene que ser un sonido. Si escuchamos el sonido, ese sonido tiene que ser constante y tiene que ser un sonido pues de acuerdo a las condiciones del multímetro. No puede ser un sonido intermitente, no puede ser un sonido diferente al que conocemos del multímetro, porque entonces ahí puede haber algún daño.
Entonces el primer parámetro que nosotros vamos a medir, que es el parámetro pues más fácil, el que hemos trabajado más acá, es el parámetro de la resistencia. Entonces acá hay como una serie de pasos para nosotros poder hacer una medición correcta. Entonces el primer paso nos dice que hay que asegurarse de que el circuito esté desenergizado. Entonces hay que desconectar cualquier fuente de alimentación para que nosotros podamos tener una correcta lectura de la resistencia. También nos recomiendan que si estamos midiendo la resistencia a un componente de un circuito, asegurarse de que éste esté aislado de otros componentes para evitar mediciones incorrectas. Entonces ahorita cuando abramos el software, vamos a hacer esta simulación de mediciones. Vamos a mirar que cuando uno tiene desenergizado el sistema, toma una medición y cuando está energizado hace otra medición. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta estas recomendaciones para nosotros poder em, hacer una lectura correcta y una medición correcta. Nos dice que para hacer la medición de la resistencia hay que tocar con las puntas de prueba los dos extremos del componente cuya resistencia deseas medir. Entonces acá ya nos metemos a las resistencias físicas que ustedes espero que hayan visto en algún lado, en algún componente electrónico, ya sea componentes nuevos o componentes de pronto de aquellos de elementos electrónicos que tengamos en la casa, como los radios, los televisores antiguos que tenían mucho de estos componentes. Ahorita los televisores y pues los equipos de sonido estas tarjetas ya son más compactas. Todavía se sigue viendo esta parte, entonces todavía es necesario conocer esa teoría y necesario saber cómo funciona. Y por último, pues observar la lectura en la pantalla del multímetro. Entonces, como ustedes están viendo, el multímetro consta de dos puntas, se llama esto, le llaman. Entonces, esta punta, dependiendo de la medida que vayamos a hacer, la podemos variar. Este negro siempre lo dejamos en el mismo lugar, que es donde dice común, parte común. Espérenme un segundo si se ve acá más concreto. Si acá en esta parte del multímetro hay una parte que dice común. No sé si alcanzan a ver donde dice COM. Ahí eso quiere decir común. Y ahí siempre vamos a conectar esa punta negra. La punta roja va a variar de posición. Por ejemplo, acá en este multímetro, dependiendo de la medición que vayamos a hacer. Entonces acá vamos a medir, por ejemplo, resistencia. Entonces la tenemos acá en una terminal. Si fuéramos a medir corriente, la ponemos acá. Y si fuéramos a medir corriente más pequeña, tenemos que cambiarla. Entonces quiero que vean acá la importancia de no confundir el mili con el amperio, porque acá es, vea, miliamperio y acá amperio. Si nosotros llegamos a conectar la punta roja donde dice miliamperio y vamos a medir amperio, pues ¿qué va a pasar? Vamos a dañar el equipo, vamos a dañar el multímetro. Pues si es un multímetro de bajo costo, pues uno dice, bueno, no importa tanto que lo haya dañado. Si es un equipo de mayor precisión, de mayor costo, entonces pues ahí ya nos toca hacernos cargo de ese daño. Esto por lo general ahí tiene unos fusibles y lo que se daña es el fusible. Hay unos que no tienen ese fusible y pues ya se daña totalmente el aparato. Entonces por eso hay que tener muy, muy claro los conceptos de los prefijos. Acá para hacer los efectos de la medición que vamos a hacer a continuación en el software, pues tenemos que tener claro cómo funciona el código de colores de las resistencias. Entonces las resistencias suelen estar codificadas con colores para indicar su valor. Cada color representa un número y cuando se combinan indican el valor de la resistencia en ohmios. Entonces esta tablita ustedes la pueden descargar por internet. Esta se las voy a compartir ahí por el Classroom. Y es muy sencilla de utilizar. Entonces acá vamos a ver que las resistencias
comunes que nosotros encontramos en el mercado, la mayoría tienen 3 o 4 bandas. Por ejemplo, esta solamente tiene 3 bandas. Esta banda que ustedes ven a la derecha es una banda dorada y esta es una banda de tolerancia. ¿Qué quiere decir la tolerancia? Quiere decir que la medición que yo vaya a hacer tiene un rango de error. En este caso es del 10% para la banda dorada. Hay unas que vienen con banda plateada y esa tolerancia cambia. Entonces nos vamos a enfocar en las tres primeras bandas y la vamos a leer de izquierda a derecha, así como está en nuestra pantalla. Entonces tenemos que hacer esa medición siempre de izquierda a derecha. No podemos empezar de derecha a izquierda porque pues nos va a dar una cosa que no es. Entonces acá les preparé unos ejemplos, los vamos a resolver y si hay alguna duda, entonces me van preguntando. Entonces vamos a utilizar esta, esta tabla de colores para analizar de cuánto valor son estas resistencias. Entonces acá tenemos el primer ejemplo. Primer ejemplo me dice, la primera banda es café. Entonces yo miro acá, café. La primera banda, acá me dice, primera banda es café. Entonces yo anoto ese 1. Entonces ya lo tengo ahí anotadito, 1. Después miro la segunda banda, ¿qué número es? La segunda banda, ¿qué color es? Perdón. La segunda banda es de color negro. Entonces voy y miro acá en mi tabla la segunda banda. Entonces me paro acá en la segunda columna. La tercera columna. La primera me dice el color, la segunda me dice la primera banda y la tercera me dice la segunda banda. Entonces la segunda es de color negro. Entonces voy y digo, listo. Entonces es 0. Me dice que es 0. Listo. Entonces ahí ya sé que es 10. La primera es 1, la otra es 0. Entonces combino esos dos valores y digo que es 10. Voy y miro cuál es la tercera banda y me dice que es roja. Entonces vengo acá y digo tercera banda es roja. Entonces acá me dice que multiplique ese número que ya tengo, que es el 10, multiplíquelo por 10. Entonces hago esa multiplicación. Acá, no, perdón, acá me dice que lo multiplique por 100. 10 sería si fuera café, 1 si fuera negro. Como es roja, lo voy a multiplicar por 100. Entonces multiplico ese 10 por 100 y me da que la resistencia es de 1000 ohmios. No sé si vamos claros hasta ahí, si hay alguna duda, si quedó más o menos entendido. Sí, es claro, sí, señor. Listo. Vamos a hacer el siguiente, pues para que nos vaya quedando más claro. Entonces ustedes quiero que me ayuden ahí, entre todo lo vamos haciendo. Entonces la primera dice que es roja. Entonces voy, miro, rojo, 2. ¿Listo? Miro la siguiente, dice que es roja también. Entonces ya voy en 22. Entonces sería primera roja, segunda roja, 22. Y ahora voy a mirar el multiplicativo. El multiplicativo me dice que es café. Entonces el café me dice que coja ese 22 y multiplíquelo por ¿cuánto? Por 10, ¿cierto? Listo, entonces voy a multiplicar 22 por 10 y 22 por 10 me va a dar ¿cuánto? 220, ¿cierto? Sí, Entonces señor. esta resistencia es de 220 ohmios. ¿Ya va quedando más claro? Sí, Si alguien señor. tiene alguna duda, lo miramos. ¿Sí, Yulimar? Excelente, profe. Todo Listo, bien. sí, listo, bien. Entonces, vamos a tratar de hacer esta otra vez entre todos y vamos a revisar. Entonces, la primera me dice que es azul. Entonces, voy al azul. La primera banda es 6. Listo, 6. La segunda banda es gris. El gris me dice que es 8. Entonces, ya tengo 68. Y la tercera es negra.
Entonces me dice, multiplique 68 por ¿cuánto? ¿Cuánto me dice acá? El negro me dice, multiplíquelo por 1. Entonces 68 por 1 nos da 68. Entonces el valor de esa resistencia es de 68 ohmios. Listo, no creo que haya ningún problema. Está fácil, ¿cierto? Estas son las resistencias que nosotros vamos a utilizar en el mercado. Estos valores que les escogí ahí son valores muy típicos que nosotros utilizamos en los circuitos que vamos a hacer, en los circuitos que nos encontramos a diario. Listo. Vamos a mirar la última. Entonces tenemos tres colores: amarillo, violeta y café. Entonces el amarillo me dice que es 4. Luego teníamos el violeta, me dice que es 7. Entonces ya tengo 47. Y ese 47 lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 10. Porque la última era café. Entonces 47 por 10 nos da 470. Entonces tenemos acá 470 ohmios. Y listo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esta banda dorada no la utilizamos para nada, porque esa simplemente me da el error de que pueda tener esta hacia arriba o hacia abajo. Entonces esa me da la tolerancia, dependiendo si es dorada o es plateada, tiene una tolerancia diferente. Depende también de del fabricante. Entonces hay unas resistencias de mayor o menor calidad, entonces el fabricante me va a dar esa tolerancia, me va a dar ese datasheet, esa hoja de datos. Acá en esta tabla podemos observar cuáles son los valores típicos del mercado, los que nosotros podemos encontrar. Esto es importante porque a la hora de que yo haga un diseño eléctrico, en este caso con las resistencias, por decir algo, me di una resistencia en mi cálculo de 110. Entonces, en el cálculo pues está bien, está perfecta. Pero si yo voy a ir a la tienda y le digo, pues deme una resistencia de 110, pueda que exista, pero es difícil de conseguir, porque estos son valores típicos. O si le digo, deme una resistencia de 105 ohmios, es difícil de conseguir. O por ejemplo por acá, deme una resistencia de 25 kilo ohmios. De pronto no es tan difícil, no es tan fácil de conseguirlo. Entonces yo tengo que acomodar mis cálculos a estos valores típicos para hacer mi montaje. Tengo que ir aproximando lo que yo estoy haciendo, ir cuadrándolo con los componentes que yo pueda ir a conseguir de una manera sencilla en el mercado, en una tienda de electrónica. Entonces esta tabla también tenemos que tenerla muy en cuenta, tenemos que tenerla ahí a la mano en el momento de que nosotros vayamos a hacer, en el momento que vayamos a hacer un diseño eléctrico. Sí, Yugo, David. Sí, David, lo escuchamos. ¿Tiene alguna pregunta? Hola, profe, sí, qué pena, Henry. Sí, señor, no, tranquilo. No podía encender el micrófono. Cuando tú dices aproximar, ¿es mejor hacia arriba o hacia abajo? Por ejemplo, lo que decías de 25, ¿me voy a la de 22 kilovatios o a la de 27? Buena pregunta ahí. Entonces tocaría ir a mirar el circuito que usted está haciendo y mirar cuál, cuál para el propósito que usted tenga le es más conveniente. Yo me iría hacia arriba por el tema de que es mejor tener, si usted hizo el cálculo, por ejemplo, de una cinta de unos LEDs, entonces si le pone una resistencia muy pequeña, probablemente si usted ya hizo el cálculo y le dieron 25 ohmios, usted se asegura y pone una resistencia de 27 para que no le vaya a pasar mucha corriente por ese circuito y le vaya a quemar el LED. Ok, pero Entonces eso no yo lo pondría hacia interferiría arriba, de con... pronto en una configuración donde usted necesite una amplificación, está haciendo de pronto un amplificador y la corriente usted la necesita un poquito más alta, entonces
cambiaría el valor hacia abajo. Entonces es dependiendo qué tipo de configuración usted está, qué tipo de montaje usted está realizando. Vale, gracias. Listo, con gusto, David. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, proseguimos. Ahorita yo creo que van a salir más las dudas cuando empecemos a hacer el montaje, ya la simulación. Van a ver que después es un montaje muy chévere porque es muy, ya vamos a utilizar las herramientas como si estuviéramos en un laboratorio. Acá ya nos involucramos un poquito más en la parte de la medición de la corriente, ya dejamos de lado el tema de las resistencias y vamos a analizar el tema de la corriente. Entonces ya en el primer ejercicio que hicimos, en el montaje en Multisim, hicimos ya ahí una medición de corriente. Algunas personas ya incluyeron el multímetro. No era el propósito de la tarea, pero pues aquellos que fueran un poquito más allá ya introdujeron el amperímetro. Entonces ya podemos ir un poquito más allá. Ahí en el Multisim es muy sencillo poner el multímetro, entonces no nos va a ser tan didáctico, no nos va a ser tan enriquecedor, por eso tenemos que utilizar el otro programa, el otro software, porque ese sí nos va a simular un poquito más de manera más verídica la vida real, donde tenemos que abrir el circuito para poder medir la corriente, entonces nos va a ser nos va a ser muy didáctico. Entonces esta parte es bastante importante. Vamos a hacer ese montaje, lo vamos a analizar bien y vamos a mirar cómo se mide la corriente. Acá pues en la teoría es un poquito más ladrilludo entender esto, sin embargo hay que tenerlo muy en cuenta porque pues me está dando las mismas recomendaciones que cuando estaba midiendo la resistencia. Entonces tengo que saber dónde poner este cursor, si en miliamperios, 100 amperios, pues para no ir a dañarlo. Entonces vuelvo y les recalco la parte de cuando estamos haciendo el cálculo teórico, tener muy presente, no confundir, como a algunos les sucedió en la tarea, que decían, bueno, 0.2 amperios y para algunos la respuesta era 20 miliamperios, para otros era 200 miliamperios, para otros era 2 miliamperios. Y nos parece pues ya fácil dejar así la respuesta, dejarla así porque pensamos que no tiene mucha importancia, pero pues cuando vamos a hacer una medición no sabemos si ponerlo en milis, en micro, o no sabemos qué es lo que vamos a medir, entonces estamos confundidos con la respuesta que nos va a dar este multímetro, este aparato. Entonces, los que les decía, la medición de la corriente es la medición más compleja que vamos a hacer, porque la medición de la resistencia y la medición de la tensión es más intuitiva, más fácil. La medición de la corriente hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces acá ustedes ven este circuito está cerrado, está funcionando normalmente. Entonces yo para ir a medir la corriente tengo que romper el circuito, tengo que abrir el cable en alguna parte. Acá en este caso lo abrimos en la parte negra. Lo habíamos podido hacer lo mismo en la parte roja. Sin embargo, lo hicimos acá en la parte de abajo. Entonces lo que vemos ahí es que acá en el circuito original está saliendo la corriente, los electrones, lo que habíamos hablado en la primera clase, pasan por acá por la carga, siguen hacia acá, siguen y llegan al polo negativo. Eso es lo que hace la corriente. Acá, ¿qué va a hacer? La corriente va a salir por el polo positivo, va a pasar por la carga, va a seguir acá, sigue por el multímetro, hace la medición, cuántos amperios pasan, sigue por acá, por el negro, por el polo negativo, sigue acá y llega al polo negativo de la pila. Esto lo tenemos que tener en mente. Si tenemos esto en mente, no vamos a tener ningún problema a la hora de hacer la medición. Entonces yo siempre les recalco que para hacer en la electricidad siempre es muy importante tener los conceptos claros en la cabeza porque esos conceptos nunca van a fallar. Esos conceptos eh, son infalibles, son leyes, son cosas que no fallan. Entonces si hacemos una medición teniendo esto en mente,
siempre vamos a tener la respuesta correcta, la respuesta que nosotros queremos. Listo, continuamos. Acá vemos el mismo concepto que vimos antes en esta diapositiva. Acá vuelve y me hace el recorderis de cómo tengo que conectar estos dos cables, estas dos puntas. Tengo que conectarlas según la intensidad de la corriente. Entonces el cable negro siempre lo voy a utilizar en la parte que dice común, y el rojo lo tengo que cambiar de posición si voy a medir tensión o voy a medir corriente. Entonces acá vamos a leer textualmente estas recomendaciones a ver qué nos dice. Entonces la primera dice que hay que conectar la punta de prueba negra en la terminal común. Entonces el tema de los colores es importante, porque tenemos que seguir las convenciones de los colores. En la electricidad también se maneja mucho el tema de los colores, entonces tenemos que tener claro que el negro siempre va a ser el común o la referencia, y el rojo lo vamos a utilizar como la punta de corriente o la punta de tensión. La segunda me dice, conecte la punta de prueba roja al terminal etiquetado con amperio, miliamperio o microamperio, dependiendo de la corriente que vas a medir. Por eso siempre hay que tener claros los cálculos teóricos para saber de qué magnitud estoy hablando. Después me dice, asegúrate de no usar la conexión de voltaje para medir corriente, ya que puede dañar el multímetro. Entonces esto es muy común que nos pase a los que estamos iniciando en este mundo de la electricidad, que cometamos ese tipo de errores, que no sepamos conectar esto y vayamos y dañemos el multímetro. Acá me da también unas pautas del tema de que tengo que tener cómo se mide, que se mide en serie, tener la interrupción del circuito, que no vaya a estar energizado, asegurarme de que está apagado antes de empezar a hacer la medición. Entonces, una vez que yo conecte el multímetro, ahí sí puedo encender el circuito, no puedo hacer lo contrario, encender el circuito y después ir a conectar el multímetro, porque pues no es seguro. Sí, teóricamente funcionaría, pero pues estamos exponiéndonos a dañar el circuito o a lastimarnos a la hora de ir a hacer de pronto un arco eléctrico, ir a hacer cosas que no queremos. Y la última parte me dice que coloca las puntas de pruebas en los puntos donde has interrumpido el circuito para que toda la corriente pase a través del multímetro. Enciende el circuito y observa la lectura del multímetro. Entonces es lo que hicimos acá. Teníamos el circuito más sencillo, lo abrimos, conectamos el multímetro y leemos. Tan sencillo como eso. Pero pues hay que tenerlo en mente porque a veces es confuso. Ya la medición de la tensión, nos vuelven y nos dan acá unas recomendaciones. Son prácticamente las mismas recomendaciones que tenemos para la medición de resistencia y para la medición de corriente. Entonces pues no la vamos a hacer tanto hincapié ahí. Acá tenemos el multímetro, tenemos la punta negra conectada en el común, la punta roja conectada en la función de voltios, la función de tensión, y simplemente pues medimos lo que tengamos que medir. En este caso pues una batería, así como medimos la batería del carro. Entonces, ¿qué es lo que uno mide? Que la tensión sea de 12 voltios. Cuando uno va y abre el capó del carro y mira a ver cuánta es la tensión, lo que estamos haciendo es esto, mirando a ver si la batería está buena para descartar los daños. Entonces, de pronto el carro no arranca, yo no voy a empezar a mirar si es el arranque, no voy a ir a mirar si de pronto es el alternador. Lo primero que yo hago, ¿qué es? Pues mirar la batería, descartar que la batería está buena. Entonces, ya voy y miro la batería, si la batería está buena, entonces ahí sigo aguas abajo, como decimos en el argot de los eléctricos, y miro. Entonces ahí sí voy y miro el arranque, voy y miro el alternador, a ver dónde está el daño. Por eso es que siempre ustedes cuando ven
a los electricistas haciendo esos diagnósticos, ellos van y primero miran es la batería. También es importante saber el tema de los colores, porque cuando ustedes tienen los cables en el carro y se quedan sin batería, y viene otro carro, una otra persona y ustedes les dicen, bueno, regáleme corriente, como se dice vulgarmente, pero pues no es corriente, sino es una carga. Entonces ahí viene cable negro y cable rojo. Entonces la batería está marcada con esos colores y usted va ahí y conecta de batería a batería con el color correspondiente. Entonces hay que tener en cuenta esa parte del color para no ir a hacer allá de pronto un desastre con esas baterías. Entonces este es el ejemplo que habíamos visto la vez pasada, que habíamos hecho en Multisim. Hoy lo vamos a hacer en el otro software para poder medir la corriente, medir la tensión, mirar cómo funciona eso, hacerlo más didáctico, porque acá pues es como muy abstracto, muy fácil de hacerlo en el Multisim. No simula muy bien la realidad, entonces lo vamos a hacer con el Tinkercad, que es el nombre del otro software, del otro programa. Acá tenemos el montaje, entonces lo vamos a ver ahorita con más detenimiento. Ya la reunión se va a caducar, entonces faltan 10 para las 5. Si les parece, entonces nos vemos a las 5 en punto y le empezamos a cacharrear al tema del software. Entonces, ahorita les envío el enlace por el WhatsApp y nos vemos a las 5. ¿Sí, Frank? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces cualquier pregunta la resolvemos ahorita a las 5. Sí, Jonathan. Profe, una pregunta. A lo que termine la clase completa, que la está grabando, ¿la puede enviar de una vez? Sí, ahí la estoy grabando. Lo que pasa es que en el momento estoy trabajando, entonces no le he prestado como mucha atención el día de hoy a la clase. Entonces, No le puedo para que enviar me de haga el una vez favor y cuando la porque... grabe me la envíe. Listo, no se la puede enviar de una apenas terminemos la No, clase cuando termine toda la clase. porque me toca editarla y después me toca subirla a YouTube y ese es un proceso un poquito tedioso. Entonces me demoro, pero ya para mañana está lista. Bueno, profe, le agradezco. Listo, entonces hablamos ahorita para lo del otro. Listo, Keider, pues no importa, ahorita me envía usted revisa el correo y miro, a ver, cuando me envíe usted la tarea. La idea también del curso es aprender a manejar todas estas herramientas pues que tenemos para el envío de tareas, para el envío de trabajos, que aprendamos a manejarlas, pues también es como un complemento de la clase, es algo que nos va a servir para nuestras tareas en el trabajo o en la universidad o donde sea. Entonces hay Sí, que aprender a manejar esas herramientas. sí, también de pronto no sé usarla. Muchos me dijeron que la subiera en PDF, le cambié el formato a PDF, tampoco me dejó hacerlo. Lo subí como un documento normal y tampoco. Listo, ya miramos entonces ahorita a ver qué fue lo que pasó. Listo, gracias. Listo, ya que estamos hablando, ya que tocamos el tema de las tareas, entonces como esta es una formación académica, es importante tener en cuenta el tema de la presentación de los trabajos. Hubo personas que pues enviaron el trabajo de una forma muy limpia, de una forma muy organizada, muy legible, muy bien explicada. Yo ahí les puse, pues a unos les puse que buen trabajo, a otros que excelente. Como ustedes saben, acá pues no somos tan estrictos a la hora de la calificación, pero sí tengamos en cuenta que pues estamos en un proceso de formación académica. De pronto en otras partes sí van a tener que tener una exigencia mayor, entonces esto les puede servir de ejercicio para que vayan puliendo esa parte. Entonces la parte de la presentación de un trabajo, la parte de la presentación de unas tareas, eh, pues habla mucho de cómo somos nosotros a la hora
presentar un trabajo pues organizado. Entonces no es lo mismo pues ir a entregar la respuesta así esté bien pues de una manera que aquella persona, que el receptor pues no la pueda interpretar de la mejor manera. Entonces hubo unas personas que sí entregaron el trabajo de una manera muy limpia, de una manera muy organizada. Entonces para aquellas personas, entonces pues una mención especial, pues para que sigan en esa tónica, y aquellas personas que no lo han hecho, entonces em, pues mejoren en ese aspecto, porque pues todo es un complemento. No nos podemos quedar solo en una parte, tenemos que pulir todas las cosas que podamos. Voy a continuar con la presentación, les voy a explicar, les voy a compartir la pantalla y les voy a explicar cómo es el, el programa, cómo es el software. Lo vamos a ir cacharreando, entonces cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, entonces me abren el micrófono y las resolvemos. ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, como les decía, este software es un software gratuito, se llama Autodesk Tinkercad. Entonces en este software, como ustedes pueden ver, pues acá está en español, es muy visual, es muy colorido. Sí, Camilo, ¿alguna pregunta? Listo, continúo. Les decía que pues acá tenemos todo este despliegue de opciones, lo tenemos en español, muy colorido, muy visual, muy intuitivo. Entonces ustedes le van a cacharrear. Entonces la parte de crear el usuario no se las voy a explicar porque es muy fácil. Ustedes van a entrar acá en esta parte donde dice Autodesk Tinkercad. Yo les voy a enviar este link. Ustedes ingresan ahí por Google, por el buscador de Google, y la primera opción, en ese link, en ese enlace, ustedes le dan ahí clic y ya les sale esta ventana. Entonces es algo muy sencillo, algo muy intuitivo. Acá tenemos una barra de opciones. Entonces acá hay, hay algunas clases, algunas tutoriales que pueden encontrar. Acá hay unos diseños. Acá tenemos recursos, aulas, proyectos, galerías. Entonces este programa no se limita a la parte eléctrica, sino que se expande de pronto también a la parte de hacer maquetas, de hacer montajes de robótica, montajes con microbits. Entonces, para aquellos gomosos de la robótica, podría ser un buen inicio para iniciar. También se pueden hacer simulaciones de mecánica. Como lo pueden ver acá, se pueden hacer simulaciones acá para hacer trabajos en 3D, para hacer impresiones 3D. Entonces es como muy completo este software, muy fácil, muy intuitivo. Entonces es cacharrearlo. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en la parte eléctrica. Entonces acá nos da algunas opciones. Voy a mirar acá los proyectos que yo tengo. Acá ya me salí un poco de la esta. Voy a mirar mis diseños, lo que yo he hecho. Entonces, como les decía, nosotros estamos enfocados es en la parte eléctrica. Yo he hecho acá unos pequeños montajes para probar el software, para mostrarles a ustedes. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a hacer el montaje que tenemos ahí de ejemplo.
y lo vamos a ir analizando poco a poco. Sí, Camilo, ¿alguna pregunta? No, profe, es que te estaba diciendo que si ya estaba de grabación. Sí, la grabación la estoy haciendo. Ok. Ahorita cuando finalicemos la clase, entonces tengo que editarle el video, hacerle ahí unos ajustes y en la noche se lo subo a YouTube. Listo, entonces acá en la parte derecha, como pueden ver, pues ya tenemos los mismos elementos que teníamos en el multisim, pero ya de una manera más gráfica, como los encontraríamos en la vida real, como los encontraríamos físicamente. Entonces tenemos la resistencia, tenemos LED, pulsadores, potenciómetros, condensadores, interruptores, pilas de, pilas de 9 voltios, pilas de 3 voltios, pila de 1.5 voltios. Tenemos la protoboard, que en posteriores clases vamos a aprender cómo se utiliza. Todavía no la hemos visto. Espero pues que muchas personas ya la sepan utilizar. Es muy sencilla. Sin embargo, vamos a hacer acá en este curso un recorderis. Tenemos acá lo que les comentaba de las tarjetas tanto Microbit como Arduino, que son muy sencillas de encontrar en el mercado. Son muy de fácil adquisición. Algunas un poquito costosas, pero pues para aquellos curiosos de la electrónica, de la robótica, pues no tiene mayor problema en la adquisición de eso. Tenemos acá motores, tenemos transistores, lo que les hablaba de la parte de la electrónica análoga. Tenemos LEDs, tenemos diodos, tenemos fotorresistencia, sensores de humedad, sensores de distancia, eh, sensores piezoeléctricos de temperatura, y por último tenemos acá el multímetro. Entonces lo que nos compete a nosotros es el estudio, el manejo del multímetro. Entonces lo vamos a analizar acá detalladamente con un ejercicio, que es el ejemplo que teníamos ahí en la diapositiva. Entonces lo vamos a mirar un momento, a ver de cuánto eran los valores. Entonces decimos que tenemos una pila de 12 voltios, tenemos una resistencia de 300 voltios, de 300 ohmios, perdón, una de 200 ohmios y una de 100 ohmios, y tenemos un interruptor. Entonces vamos a meter esos 5 componentes, y vamos a mirar cómo se manejan. Entonces voy y busco acá la pila de 12 voltios. Acá hay una fuente, acá donde dice básico, donde dice todos. Acá hay unas fuentes que yo les puedo graduar la tensión, les puedo graduar el voltaje. No lo vamos a hacer de esa manera, sino lo vamos a hacer con las pilas, para practicar la conexión en serie y para mirar cómo se conecta una pila con otra pila. Entonces hagámoslo con la parte de las pilas. Y miramos cómo se conecta. Entonces acá ustedes pueden voltear la pila como más les convenga, ver, como la quieran poner. Pueden cambiar este positivo y negativo, lo pueden cambiar con este botón hacia arriba o hacia abajo, según les convenga su configuración. Entonces vamos a tratar de ser fieles a lo que tenemos ahí en el circuito, en el esquema, tratando de tener siempre lo que les decía, el tema de la organización, el tema de la limpieza, el tema del orden. Es importante cuando estamos trabajando con esto, para que después no nos vayan a sobrar elementos, no nos vayan a sobrar cables cuando estemos trabajando ya con estos elementos físicamente. Entonces siempre les recomiendo eso, el tema del orden. Tenemos la pila de 9 voltios, en el esquema teníamos 12, entonces metemos esta pila pequeña
que es como una pila de reloj, que es de 3 voltios. Entonces esta pila pues tiene, como ustedes pueden ver acá, tiene su polo positivo y su polo negativo. Entonces vamos a ver cómo se conecta esto. Listo, ya metimos entonces la fuente, ya 9 y 3 nos da 12 voltios, ya estamos sumando ahí. Vamos a meter las resistencias. Entonces acá en el tema de las resistencias, como ustedes pueden ver, estas resistencias acá las podemos voltear como nosotros querramos. Las vamos a poner horizontal. Y acá, como ustedes pueden ver, pues viene con el código de colores. Esta resistencia es de 1K, es de 1000 ohmios. Si yo le cambio acá el valor, porque necesito una de 100, ella va a cambiar los colores. Tenemos que tener en cuenta que son 100, pero 100 ohmios. Entonces no nos podemos equivocar acá a la hora de poner. Entonces son 100 ohmios. Listo, ponemos eso ahí. Insertamos la siguiente resistencia. La jalamos hacia acá. La podemos girar. Y le damos el valor. Acá otra vez ella va a cambiar de color. Acá la ponemos en ohmios. Y la vamos a poner que es de 200. Entonces, como ustedes pueden ver, el software es muy didáctico, muy amigable, muy intuitivo, muy ilustrativo sobre todo, para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de hacer estos montajes físicamente. Entonces esto lo simula de una manera muy fiel, muy fiel a la realidad. Entonces teníamos esta de 100, esta de 200 y vamos a meter la de 300. Listo. Entonces ya tenemos todos los componentes. Nos faltaría poner el interruptor. Vamos a poner el interruptor. Entonces acá el interruptor tiene 3 terminales. Ya vamos a mirar cómo se conecta. Ya vamos a hacer unas pruebas a ver si lo que estamos haciendo es correcto o no. Acá lo podemos girar también. Esto lo estoy haciendo de tal manera que ustedes puedan hacer la comparación con el esquema eléctrico, con el esquema que tenemos en la diapositiva. Lo estoy haciendo tal cual para que ustedes tengan en su cabeza claro cómo es que estamos haciendo. Esto va a ser, es un circuito en serie, entonces estamos siendo fieles a ese esquema. Ustedes lo podrían poner, no sé, esto por acá, por acá, por acá, por acá. Como es en serie, pues no importaría. Pero siempre pues hay que tener en cuenta el tema del orden. Listo. Acá voy a empezar a hacer las conexiones para conectar dos pilas en serie. Como le comentaba yo, las pilas de las baterías de los carros eléctricos que tienen esa configuración en serie. Entonces se conecta de esta forma. Entonces tenemos acá el positivo, que como pueden ustedes notar es de color rojo. Arrastramos hacia esta terminal. Ella me dice que es negativo, positivo con negativo. Así se conecta. Continúo acá. Este es el polo positivo de la batería de 3 voltios. La arrastro hacia arriba, le doy clic ahí, la arrastro hacia la derecha. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy sencillo. Estas líneas azules que aparecen ahí cuando le doy clic es para mantener la verticalidad y la horizontalidad para que quede un montaje bien bien conectado visualmente, bien ordenado. Hacemos acá la conexión. Acá algo que podemos notar, voy a hacer acá un zoom. Voy a quitar esto un momento. Que es importante saber. Yo hago un zoom acá.
Entonces, eso lo acomodé de tal manera que la banda de la tolerancia me quedaron todas hacia la derecha. Como las resistencias no tienen polaridad, entonces no importa el orden como yo ponga esto. Lo puedo poner así y no va a pasar nada. Esta la voy a dejar así, esta la va a cambiar de... Entonces es lo mismo. Cuando estoy conectando las resistencias en serie, porque no tienen polaridad. No puedo ir a hacer lo mismo con la pila. Yo no puedo ir a hacer esto. Yo no puedo ir a cambiar y conectar esto así, porque esto ya tiene una polaridad. ¿Vea? Me quedaría positivo con positivo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ocasionar ahí una cosa que no corresponde. Entonces, esto para que lo vayamos teniendo en cuenta, lo vayamos teniendo en mente, el tema de el concepto de polaridad. Por ejemplo, si fuéramos más adelante, cuando veamos el tema de los LEDs, estos sí tienen una polaridad. Tiene un cátodo y tiene un ánodo. Entonces hay que saber cómo conectar el LED para no ir a dañarlo, para no ir a quemarlo. Entonces hay elementos que tienen una configuración, un orden, y hay otros que no. Entonces el caso de las resistencias no importa, porque ya no tienen polaridad. Por ejemplo, los condensadores. Hay unos condensadores que tienen polaridad y hay otros que no. Entonces, dependiendo del tipo de condensadores que hayan en el mercado. Entonces, los que vayan a ir más allá en el estudio de la electrónica y se encuentren con los condensadores, entonces van a tener que hacer ese análisis ahí. Listo, entonces acá nos volvemos a nuestro circuito, ya tenemos toda la configuración. Reviso que acá la polaridad esté bien y empiezo a conectar. Hago la conexión, como ustedes pueden ver. Apenas yo me sitúe en alguna parte de este elemento, pues es fácil de conectar. Ahí podemos hacer zoom con el scroll del mouse. Una vez puesto el cable, pues lo podemos modificar como nosotros querramos. Listo, llego acá a la esquina y lo bajo verticalmente. Él toma la forma que nosotros querramos. Acá lo voy a conectar donde dice común. Le hacemos acá un zoom. Esto se va a mover hacia izquierda o derecha. Ahorita que hagamos la simulación, este interruptor lo conectamos al común. Y de la terminal 2 cerramos el circuito hacia el negativo de la pila. Entonces organizamos esto para que no quede así feo. Lo dejamos así bien vertical. Y listo, ahí quedó. Acá esta parte de arriba también. Listo. Allá quedó nuestro circuito. Entonces a continuación vamos a hacer la presentación del multímetro. Entonces vamos a poner acá el multímetro. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. No sé. Listo. Como pueden observar, pues es muy fácil, ¿no? No tiene ciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar acá un momento el ejercicio que nos está preguntando.
Acá nos dice que vamos a hallar la corriente que circula por el circuito. Entonces esa es la medición, la primera medición que vamos a hacer. Ir a medir la corriente. Entonces, ¿qué veíamos en las diapositivas? Ustedes la van a revisar ahorita con calma. Este material, como siempre, se los voy a subir ahí a los canales que tenemos, al Classroom y al YouTube. Entonces, si tienen alguna duda, pues van y revisan el material. ¿Qué me decía ahí la teoría? Me decía, para medir la corriente, usted tiene que ir a abrir el circuito. Entonces, esto es lo novedoso del programa, del software. Que ya no puedo simplemente venir a conectar esto acá como hacíamos en el multisim, sino que él sí ya me obliga a hacer la simulación como si estuviéramos en vida real. Entonces yo tengo que abrir acá este circuito, quitar este pedazo. Entonces vamos a darle acá un giro a este multímetro. Salgo de la terminal 1, arrastro hacia abajo, conecto el multímetro, jalo hacia acá, jalo hacia abajo, jalo hacia la izquierda y lo conecto en el común. Bien. Listo. ¿Qué procedo a hacer? Acá dice iniciar simulación, donde dice play y le doy ahí. Listo. Entonces ahí, ¿qué pasa? Ahí me está midiendo es que tensión. Entonces vengo y detengo la simulación. Entonces lo que les decía acá, en la vida real yo tengo que acomodar qué es lo que voy a medir. Entonces ¿sí? el software es un poquito más celoso con esa parte. Él mide, pero pues ¿cómo está midiendo? ¿Estamos midiendo mal? ¿Estamos midiendo bien? Entonces acá podemos cambiar el modo. Entonces tenemos resistencia, tensión y corriente. Entonces vamos a medir corriente. Y vamos a encender acá el switch. A cerrar el circuito. Entonces él me hace una lectura de ¿cuánto? De 40 microamperios. Entonces la pregunta ¿es la respuesta que yo estaba esperando? La respuesta es no. Porque si tenemos una fuente de 12 voltios, vamos un momento a la presentación. Si tenemos una fuente de 12 voltios y la resistencia equivalente es de 600 ohmios, que es 300 más 200 más 600, sería dividir 12 entre 600. Esa división, ¿cuánto nos da? Esa división nos da 0.2, que sería 20 miliamperios. Entonces algo hicimos mal acá. Entonces vamos a revisar qué fue donde cometimos el error. ¿Dónde cometí yo el error? Entonces detengo la simulación. Acá reviso que la fuente está bien conectada. Entonces el error tiene que estar acá en el valor de las resistencias. Entonces esta resistencia es de 100. Esta es de 200 y esta es de 300. Pero de 300 ¿qué? Kiloohmios, decía acá. Entonces, ¿sí ve? Uno va cometiendo ahí errores. Es de 300 ohmios, no de 300 kiloohmios. Entonces, por eso siempre, acá, bueno, afortunadamente pasó eso para que miremos que no es lo que diga el multímetro, sino es lo que yo espere del multímetro. No es lo que él me diga, sino lo que yo quiero que él me diga. Entonces volvemos acá a la simulación. Y acá ya nos están dando el valor que esperábamos, que son los 20 miliamperios. Entonces este software también es bonito por el tema de las caídas de tensión. Entonces me da un valor como si estuviera yo midiendo en la vida real. En la vida real nunca me van a dar los 20 miliamperios exactos. Por el tema de la tolerancia de las resistencias, ellas tienen un error hacia arriba o hacia abajo. Entonces acá nunca voy a obtener los 20 miliamperios exactos, sino me va a decir, bueno, tengo 20.05 o tengo, como en este caso, 19.6 miliamperios. Acá, ¿qué pasó? ¿Por qué me está dando negativo? Por lo que hablábamos en la clase de multisim,
yo lo conecté de tal manera de que acá arriba quedó la parte negativa y acá arriba quedó la parte positiva. Y la corriente, como ustedes pueden ver, acá está rojo, acá debería estar también rojo. Entonces vamos a hacer ese cambio. Vamos a hacer ese cambio para tomar la medición como es, la medición correcta. Entonces acá jalamos a la derecha, jalamos hacia abajo, jalamos hacia la izquierda. Acá corremos, hacemos lo mismo. Y lo conectamos al común del switch, del interruptor. Listo. Y ahí volvemos a hacer la medida. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, ya me está dando la lectura que yo esperaba, que son 19.6 miliamperios positivos. Voy a detener acá la simulación y vamos a meter un multímetro. Vamos a meter 3 multímetros para medir la resistencia. Vamos a hacer acá 1, 2 y 3. Como la resistencia si no tiene polaridad, entonces ella sí no va a salir nunca con ningún signo. Conéctela como yo la conecte. Entonces vamos a medir esta primera resistencia. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien si tiene alguna inquietud? Abra el micrófono, porfa. Yo, profe, hola. Sí, ¿con quién hablo? Porque tengo retorno. ¿Con quién hablo? Listo. Entonces acá ponemos en el modo resistencia. Creo que ya. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Sí, profe, ¿me escuchas? Sí, María Fernanda. Dime. Ah, ya, gracias. Es que a mí me está dando 0. No, como que no me funciona la medición. Listo, ya revisamos, María Fernanda. Vamos a mirar acá el tema de las resistencias y ya miramos, ¿listo? Bueno, gracias. Acá vamos a medir la resistencia. Entonces, ¿qué dice acá? Acá ya estoy simulando. Entonces lo que me decía ahí en la teoría resultó ser cierto. Yo estoy mirando la corriente y ya la corriente se me alteró. ¿Por qué? Porque ya le introduje estos elementos al circuito. Estos elementos van a modificar la medición de mi corriente. Entonces yo para medir la resistencia, yo tengo que abrir el circuito, apagar el circuito para que él me haga una lectura correcta. Para hacer la medición de la tensión, sí, pues obviamente tengo que tener el circuito energizado y puedo hacer la verificación de las caídas de tensión. Entonces la suma de estas tres tensiones me tiene que dar 12, que es la fuente. Acá vemos que ya volvemos a la lectura correcta de la corriente. Acá estamos midiendo la tensión y si hacemos la suma de estos tres números nos tiene que dar los 12 voltios. Entonces acá siempre pues vamos a hacer una aproximación. Acá vamos a decir que estos son 2 voltios, que estos son 4 y que estos son 6. Entonces acá nos da la lectura de 12 voltios. Listo, entonces vamos a hacer la medición de la resistencia. Entonces, como les digo, tengo que abrir acá el circuito por alguna de las partes. Lo voy a abrir de acá, voy a eliminar esta parte y ahí sí ya puedo ir a mirar cuánto es la resistencia. Entonces inicio acá la simulación, pongo el multímetro en modo resistencia y él ya me da la resistencia correcta: 100 ohmios, 200 ohmios y 300 ohmios.
Pero ¿cómo tengo que hacer esa medición? Con el circuito abierto, con el circuito desenergizado. O si no, no me va a poder. Obviamente la corriente y la tensión sí tiene que ser con el circuito energizado. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna sugerencia, alguna aclaración? Listo, vamos a mirar a ver cuál es la duda que tienes, María Fernanda. ¿Me sigues ahí? Sí, profe, aquí estoy. Listo, entonces, ¿cuál lectura fue la que te dio cero? La primera, La de la el primer corriente. multímetro me está dando 0. O sea, este de acá, cuando Sí, medimos señor. corriente. Listo, entonces verifiquemos, porque si es que yo también cuando estaba haciendo acá las conexiones, pues cometí unos errores. Entonces hay que saber también qué errores puede cometer uno. Sí, señor. De pronto te está dando cero porque ya cerraste bien esta conexión. ¿Cómo hiciste esta conexión acá? De pronto es por eso. Así como tú la traías al común, la de la ¿Sí? última resistencia al común, y de la pila del negativo la puse en terminal 2. Listo. Entonces ya descartamos que es el switch. Acá esta conexión la hiciste así, positivo con negativo, de pila a pila. Sí, señor. Listo, Sí, entonces ya señor. descartado. Todo tal cual lo tienes. El valor de las resistencias, ¿lo verificaste? Ese sí, ya lo medí. Perfecto. Sí, ese me dio 300, 200, 100 ohms. Ese sí me dio Listo, bien. entonces las resistencias Pero están el bien. primero, Listo, entonces analicemos acá que el multímetro tiene tres opciones. Una para medir sí, corriente, que es la A, una para medir tensión, que es la B pequeña o la V, y la R, que es para medir resistencia. Entonces, como estamos midiendo corriente, tienes que ponerlo en la A. en la A lo tengo. Listo. Entonces dale ahí simulación a ver cuánto te da. 0. Me sigue dando 0. Voy a dejar de compartir. Si tienes la posibilidad de compartir pantalla. Sí, señor. Listo, entonces voy a dejar de Mm, compartir y para que nos compartas tú la pantalla. Y miramos a ver dónde está el error. El error está ahí, como te decía, en la parte de los otros multímetros. Mira. Cuando estamos Ah, midiendo corriente, esos multímetros nos van a afectar en esa medición. Entonces quítalos y miramos a ver si es por eso. y lo vuelvo a iniciar. Está como chiquito eso, ¿cierto? Lo pongo un poquito más grande. Sí, agrándalo un momento y miramos a ver qué es lo que pasó. Listo, déjame ver un momento el interruptor. Listo, sí, era ahí el problema, estaba apagado. Ah, ok. ¿Sí ves? Que él tiene Entonces, ¿cómo le digo? hacia la derecha y hacia la izquierda, él se mueve. Sí, hasta ahora lo noto. Ujú. Claro, ahora ya Estaba funciona. apagado, listo. Sí, sí. Listo, entonces ahí sí ves que ya tenemos la misma medición de 19.6 miliamperios. Súper. Muchas gracias. Listo. ¿Cómo Sí, te señor. pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? Me pareció fácil, sí. Y Y está chévere, ¿cierto? estaba pues Porque muy chévere porque es más. si es que ahí uno comete errores que en el multisim no, porque el Sí, multisim es muy trivial. Es más para lo teórico. Acá ya es sí, un poquito más práctico. Y pues esa es la idea del curso, de que sea sí, algo más práctico que teórico. No sé si de pronto alguien ya le está cacharreando al software. sí, Ahí sí, ya vimos señor. que María Fernanda pues lo hizo conmigo, lo hizo a la par. Entonces es algo muy fácil. Ustedes lo van a hacer los que no han podido, los que están de pronto ahorita hasta ahora saliendo del trabajo o en el trabajo. Lo van a hacer cuando les quede un tiempo.
Les voy a compartir las diapositivas, les voy a compartir el video, ustedes lo van a revisar y como siempre, entonces, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, entonces me la hacen saber por el grupo de WhatsApp. Entonces manejamos el mismo horario. Entonces tenemos lunes, miércoles y viernes. Nos vamos a ver acá. Yo les voy a dar unas tutorías acá con las presentaciones. Y martes y jueves el trabajo de ustedes es más autónomo. El trabajo que ustedes van a hacer pues es con base en ese software, en el multisim y en este que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes le cacharreen, que ustedes inventen unos circuitos. Si tienen alguna duda, alguna aclaración que yo tenga que hacerle, entonces se comunica conmigo y lo hacemos. Esa es la idea. Entonces acá les voy a compartir nuevamente la presentación para revisar a ver qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la próxima tarea. Entonces acá tenemos este era el ejemplo, este fue pues lo que acabamos de hacer y esta es la tarea. Entonces, como ustedes pueden ver, la tarea es la misma, es la misma configuración. Lo único que cambié acá fue el valor de la fuente. Ya no es de 12 voltios, sino de 24 voltios. Entonces ustedes miran ahí cómo van a conectar las baterías que hay. La idea es hacerlo con las baterías. Entonces ustedes miran cómo conectan las baterías en serie. Acá los valores de las resistencias también son diferentes. Hay una resistencia de 1K, una de 220 y una de 470. Entonces ahí pueden practicar también el tema de los colores de las resistencias y el tema de tener cuidado de no ir a meter los valores mal ahí al simulador. Cierran el circuito, hacen la simulación, hacen el cálculo teórico. Acá les están pidiendo que calcule la potencia entregada por la fuente y les está pidiendo que hallen las caídas de tensión. Entonces vamos a hacer ese cálculo manual y vamos a hacer ese cálculo con el software. Entonces acá el segundo punto era pues crear la cuenta en Tinkercad. Pues como pueden ver es algo muy sencillo. Y tomarle pantallazo a eso, ya, eso es todo. Entonces si alguien tiene alguna duda, es simplemente repetir lo que hicimos la semana pasada, pero en el multisim. Ahora lo vamos a hacer en el Tinkercad. Creo que estaba todo muy sencillo, todo muy fácil. Sí, María Mercedes. Profe, una Dime. pregunta, teniendo en cuenta también el ejercicio que se hizo la semana pasada, en Sí. cuanto a las unidades, digamos, uno siempre pone todo en mili o se puede poner también en otro tipo de unidades. Obviamente cambiando el valor, ¿no? Pero pues Exactamente. no me quedó como muy claro cuál es la más común, que creo que no sé si es el mili o si también podemos utilizar, no sé, kilo, pues dependiendo de la cantidad también de números que nos arroje el Exactamente. resultado, pero no sé. El tema de los prefijos es por comodidad. Entonces es para evitar los puntos decimales. Es para eso, para Ok. eliminar los puntos decimales. Entonces en el ejemplo que vimos la semana pasada me daba la lectura de 0.2 amperios. Eso ya es la respuesta correcta. 0.2 amperios, eso ya es una respuesta. ¿Qué pasa? Ok. Que yo lo voy a acomodar de una manera de que quitar ese punto, 0 punto, entonces ya no quiero ese punto, entonces pongo 200 miliamperios. O sea, corro el punto, ¿cuántas posiciones? Tres posiciones, porque es mili. Y el mili son 3 posiciones hacia la derecha.
Es por eso. Ok, ok, listo. ¿Listo? Ah, Entonces, ¿qué listo, es listo. lo más común en este tipo de arreglos que nosotros estamos haciendo? Siempre vamos a trabajar con el mili. Y Ah, ya ok. para corrientes más pequeñas vienen micro. Ah, listo. O sea, lo más común es Ujú. en el Exacto. Y es que no mili algo. podemos obviar, yo no puedo decir, no, es que no quiero estudiar eso y no lo quiero hacer. Entonces, el día que tú vayas a coger un multímetro en la vida real, te va a dar dos posiciones. Él le va a preguntar, bueno, María Mercedes, ¿usted quiere medir en microamperios o en miliamperios? Y entonces ahí María Mercedes le va a dar mal genio y dice, pues pucha, si era necesario yo tener eso, saber entender eso porque el equipo de medición me está preguntando que si mili o micro, Ok. o tú vas a comprar una resistencia y dices, hágame el favor y me da una resistencia de 1000 ohmios. Entonces allá le van a decir, no, es de un K. ¿Cuántas resistencias de un K necesitas? Entonces necesitamos practicar, trabajar, interiorizar ese lenguaje. Hablar de Ujú. mile, de micro y de kilo. ¿Listo? Ok, listo, dale, sí, ya más claro. Listo. Entonces vas a trabajar eso y cualquier cosa que necesites, lo vamos socializando por el grupo y vamos tratando de aclarar dudas. ¿Listo? Dale, gracias. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguien más? Entonces la idea es que no nos quedemos con esto, con estas dudas. Eh, si hay que repetirlo 10 veces, si tenemos que repetirlo en todas las clases, no importa, porque con la repetición es que uno interioriza los conocimientos. Sí, Keiber. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Hubo una parte donde le estaba explicando a la chica que de 1000 ohmios, o sea, no escuché muy bien ese pedacito, me distraje de que una resistencia no es de 1000 ohmios, sino que hay que poner varias, algo así, ¿no? No, lo que estábamos hablando era de los prefijos de mil y de mili. Entonces, Ah, lo que ok. yo le estaba diciendo a María Mercedes era que, que está bien decir una resistencia de 1000 ohmios, pero lo más común en el lenguaje cotidiano decimos es una resistencia de un K. Ah, ok, ahí sí entendí. Y Gracias. entonces el K, ¿qué quiere decir? El K quiere decir 1000. Sí, sí, Entonces cierto. tenemos que tener claro ese lenguaje ahí. Es por eso. Ah, ok. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Listo, entonces voy a llamar listas rápidamente